La derecha definitivamente es una corriente política, es más que una corriente ideológica, una corriente política intolerante. Se trata de una fuerza que no acepta perder. A nadie le gusta perder, pero la derecha no acepta perder. En eso, la izquierda, en gran medida, le lleva la gran ventaja. Y ha demostrado que puede perder sin necesidad de apelar a alternativas que generen conflictos de corte humano, que generen conflictos que lleven a la violencia, que generen conflictos que pongan en peligro la vida de la ciudadanía, del ciudadano y de los pueblos. La derecha no gusta perder y les resulta imposible aceptarlo. Y es la razón por la que siempre actúan rompiendo su propio orden, el orden que ellos mismos imponen o que ellos mismos legalizan. Porque la derecha representa la oligarquía, normalmente es el interés de la oligarquía y de sectores de esa aristocracia, de esa élite que se consideran por encima de los demás, que están designados para gobernar, que están destinados, que su destino es dominar. Es ahí una de las grandes diferencias con la izquierda, porque la izquierda, su destino no es gobernar, nunca lo fue realmente, más bien el de lograr conciliar la vida en sociedad en condiciones de equidad. Es más bien una apuesta a la humanidad, no es una apuesta al capital, no es una apuesta a la renta, pero la derecha sí, esa es su meta final. Y en ese sentido siempre ve que si no son ellos y si es el sector que corresponde con un pensamiento progresista o de izquierda, no, ese es un enemigo y ese tenemos que derrotarlo y tenemos que aplastarlo y tenemos que desaparecerlo. Eso lo vivimos en República Dominicana. Señores, no hay que ser comunista ni un izquierdista radical. No basta con que usted sea representante de un pensamiento distinto y apegado, afinado al interés de la gente, al interés de los humildes, al interés de los explotados. Basta con eso para que esa derecha usted lo vea como un peligro radical. En República Dominicana, decía, lo vimos en el 63 con Juan Bosch. No toleró que ganara un presidente, un ciudadano dominicano con un pensamiento diferente al de ellos. Pero esa fue la historia de toda América Latina. Y en la historia reciente, lo lamentable es que se siguen repitiendo estos casos. Pese a que la izquierda de América Latina se ha ido acomodando prácticamente a las reglas y las normas del modelo capital, del modelo capitalista, del modelo político de gestión basado en esa democracia también que entorna al capitalismo. Pese a eso, aún también la derecha insiste en quebrar su propia legalidad. Y lo vimos con Chávez, porque a Chávez le dieron un golpe de Estado, como ustedes supondrán, en la primera fase de su periodo de gobierno. Otro golpe de Estado a Zelaya en Honduras. Son golpes de Estado distintos cada uno, y por razones o supuestas razones diferentes. A Dilma, de igual manera, un golpe de Estado por una cosa vaga, por un asunto absurdo en un país como ese. De hecho, Trump ha hecho más cosas que Dilma y nadie lo destituyó, ni siquiera está preso. Pero a Dilma lo destituyeron por una simple transacción de una instancia gubernamental a otra. De igual manera a Evo, un golpe de Estado, todos con metodologías, con dinámicas, con estrategias diferentes. En Honduras le hicieron un fraude a Nasrallah, Salvador Nasrallah, para imponer a Jimmy, el famoso Jimmy vinculado al narcotráfico, claro. No, y luego finalmente se impuso la esposa de Zelaya. ¿Cuál es el nombre de ella? Xiomara Castro, que se dice que tiene un pensamiento todavía más agudamente progresista que su propio esposo Zelaya. Entonces estamos frente a esos acontecimientos y lo que se está viviendo en Bolivia me llama mucho la atención. Hay grandes movilizaciones en Bolivia. Ya sabemos que hubo un golpe de Estado. Ya sabemos que
las fuerzas populares, las fuerzas progresistas. En Bolivia llegaron al extremo de querer dividir el país y separar cuatro estados, Pando, Neví, Santa Cruz, y hacer una nación. De hecho, dividir el estado. Para sacar a los indios. Los ricos y los pobres. A ese extremo llegaron. Y siguen pensando. Sí. Y lo que está pasando ahora mismo en Bolivia, porque en Bolivia hay grandes manifestaciones también de derecha, hoy en día, hay muchas manifestaciones. E incluso el presidente boliviano ha denunciado que hay un propósito golpista, de nuevo, en Bolivia. Estamos hablando de un país cuyo orden político fue subvertido hace apenas un par de años, justamente por la derecha. Y hoy de nuevo la derecha. Ahora el propósito de la derecha es dividir las sociedades, movilizar sus fuerzas de derecha y luego crear situaciones legales en contra de los gobernantes. Es el caso que se está viviendo con Perú. El síndrome de Perú, he dado yo en llamar el caso peruano, porque allí este señor que ganó la presidencia, Gutiérrez, ¿verdad? Apellido Gutiérrez. Sí. Pedro Castillo. Este señor que no le han dado un respiro. No le han dado un día de descanso. No, ni él mismo se lo da tampoco. No, pero ese no es el caso, por Dios. Es que él puede tener su propia dinámica. El problema es que no se aceptó nunca. Al segundo día de tomar el mandato. Desde antes ya lo estaban burlándose de eso. Era una cosa, era previsible lo que venía. Entonces, ¿cuál es la modalidad de Perú? La modalidad de Perú trabajar para eso, dividir el país en dos. Es el más inestable de toda la región. Dividir el país en dos. Segundo, movilizar, porque se están movilizando desde el primer día que llegó Castillo a la presidencia, movilizándolo. Movilizando multitudes. Tercero, creando situaciones legales en contra del presidente, con expediente al presidente y con expedientes judiciales a el entorno del presidente. Y finalmente, ¿qué? El Congreso. Y eso mismo es lo que yo estoy viendo que puede pasar en Brasil. Observen que no ha habido un momento de paz para los gobiernos progresistas. Usted dijo algo que no se puede quedar. A Evo Morales intentaron que se cayera el avión en Europa. También. El gobierno de España, de Rajoy. Sí. Han hecho de todo porque es una tendencia política salvaje. No le dieron permiso. La derecha es una corriente salvaje. Y en este caso, mi temor es Brasil, que anden por lo mismo. Porque en Brasil, de hecho, está pasando lo que pasó ya en Perú, la división de la sociedad en dos grandes bloques políticos, o por lo menos visiones políticas electorales. Y ya comenzaron las manifestaciones al día siguiente. No es el caso de hoy. No, los camioneros, más de 260 puntos de quiebras, de barricadas de camiones en toda Brasil. Pero eso fue al día siguiente de las elecciones, horas después de haber proclamado el triunfo de Lula, y ya hoy una gran manifestación pidiendo a los militares un golpe de Estado. O sea, el mismo enfoque, cero descanso, movilización de las fuerzas de derecha en las calles, y luego usted verá acciones a nivel judicial o a nivel de Congreso, como le hicieron a Dilma, porque en el caso de Brasil es que ahí hubo un golpe de Estado hace poco, recientemente, rompiendo las normas propias que ellos habían dado. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Qué viene, con qué idea, con qué visión viene Lula? ¿Cómo van a enfrentar estas cosas? Porque definitivamente el capital tampoco se va a quedar tranquilo, y eso son respuestas de capital, dado que tienen temores a que vengan nuevas visiones, nuevas corrientes en el enfoque económico y en el ordenamiento político-social con todos estos gobiernos progresistas y de izquierda que hay en América Latina. Por supuesto que es una trama, y en ese sentido no habrá descanso. Yo espero una respuesta consolidada de parte de los nuevos dirigentes de Brasil, porque ahí Lula representa todo un gran frente pro-democrático. Y de liderazgo. Un frente democrático. Sí. Y eso no es cierto, diga que ahí se votó por miedo solamente, que al otro loco, no. Ahí hay un liderazgo también construido. Lula nunca ha sacado menos de 57 millones de votos en sus elecciones. Porque Lula ha sido un referente y lo sigue siendo. Señores, en la primera década de este siglo, o sea, la década pasada, América Latina tenía 4 o 5 líderes reales. Chávez era uno. El otro lo era Lula. El otro lo era Correa.
El mismo Leonel Fernández. Era un líder. El mismo Leonel Fernández. Claro el mismo Leonel Fernández. Claro sí. Duélale o no a quien le duela. También lo era en esa primera década del siglo. A tal grado que Leonel fue quien medió entre una crisis casi militar entre Colombia y Venezuela. Te doy un dato, que gracias a la intervención de Leonel Fernández allí se evitó una desgracia, una guerra. Leonel Fernández fue comisionado, creo que junto con el Papa, para un proceso de negociación en cárceles cubanas para liberar, creo que un ingeniero o 2 o 3 que estaban presos en cárceles cubanas, producto de que habían sido acusados de espionaje. Y los comisionados fueron el Papa y Leonel Fernández en esa transferencia. Porque eran los líderes de América Latina. Y observen que esos líderes, Chávez, le hicieron de todo. El Lula lo metieron preso y trataron de desacreditarlo. A Correa lo tienen prácticamente en el exilio con un dictamen judicial de cárcel. A Evo ya sabemos lo que le pasó, que está vivo de chepa. Incluso a Leonel Fernández también, ¿qué no le hicieron? ¿Qué no le han hecho para tratar de desacreditarlo, de desautorizarlo? Sin embargo, la historia es así. Finalmente tenemos a un Lula a un Lula victorioso después de la cárcel. 12 años después regresa. Y quién sabe, Y Leonel Fernández estará pensando que cuidado si me toca a mí también, 12 años después, porque justamente 12 años después, estos dos grandes dirigentes de América Latina. Así que lo que vamos a nosotros a rogar desde acá es que los pueblos sean inteligentes y más aún sus dirigentes, apostando a la paz y apostando a esa democracia sobre las cuales se fundamentan esa sociedad, en el caso específico de Brasil. Vamos a llamar también al entendimiento, a la paz, pero también a que no se descuide el nuevo gobernante brasileño. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.